Listo. ¿Qué vamos a seguir dialogando en esta sesión? ¿Qué es lo que vimos la sesión pasada, que era importante, que es el contexto de la evolución del marco constitucional y legal en México, de estas reglas para acceder al poder? Esto que durante mucho tiempo se tuvo que hacer una transición hacia un régimen democrático, y hoy vamos a ver algunas características de este ejercicio que, hasta donde ustedes me corrijan, todos hemos realizado algún ejercicio de votación ya. Es decir, ya hemos acudido a las urnas, pero cuando acudimos a las urnas hay muchas veces hay algunos principios en cuanto a nuestro ejercicio del derecho al voto que no tenemos tan consciente o que lo vemos en una normalidad, y aquí también haré un ejercicio hacia el pasado. Es decir, cómo estas reglas que hoy ustedes ya lo ven como algo normal, no siempre existieron esas reglas o esas condiciones que me permiten a mí afirmar que mi voto va a ser ejercido de una manera en secrecía, que va a ser bien contado y que se va a traducir en un resultado de las urnas. Entonces, vamos a ir dialogando un poco esto y por ahí haré algunos cuestionamientos. Tengo ahí una presentación, se las voy a mandar también para que ustedes lo vean. Es un punteo básico con algunas ligas de interés que ahí iremos después profundizando en algunos temas. Entonces voy a pasar a compartir la presentación. Sí la ven, ¿verdad? Perfecto. Derecho electoral. ¿Qué es lo que hemos estado nosotros construyendo, evolucionando para hablar de esta materia de derecho electoral? Que todas las personas, y aquí primera acotación que es importante destacar, que estos son de los derechos de participación o derechos político-electorales que sí tienen una restricción muy específica, que cuando hablo de todas las personas, hablo de todas las personas que tienen una categoría específica que es el de ciudadanía. ¿Cuáles son los requisitos para ser ciudadano en México? Una mayoría de edad y un modo honesto de vivir. Ese requisito realmente no hay una manera de comprobarlo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque se presupone que todos tenemos un modo honesto de vivir. No es que yo le tengo que garantizar a la autoridad electoral que me dedico a algo lícito, que no estoy haciendo alguna actividad indebida. ¿Cómo se ha traducido este modo honesto de vivir en sanciones? Por ejemplo, en violencia política de género. Por ahí se ha construido que ahí se pierde un poco el modo honesto de vivir y se suspende un poco los ejercicios de ciudadanía. ¿Y qué te da derecho este estatus que tú colocas frente a las autoridades? Es decir, yo cumplo los requisitos, yo quiero participar políticamente. ¿Y en qué se traduce esto? Que tienes el derecho a participar en la designación de los órganos representativos. ¿Cómo se traduce esta participación? Es decir, ¿yo cómo puedo participar en unas elecciones? Puedo participar votando, es decir, yo voy a decidir quién llega y a dónde llega, o también puedo participar para querer llegar, es decir, yo puedo decir, soy candidato, quiero llegar a este cargo, cumplo los requisitos. Hacia adelante iremos viendo que los cargos tienen distintos requisitos, es decir, van a ser sí cargos de representación, ese es como lo general, pero dentro de esta representación hay ciertas características que me hacen distintos, algunos requisitos para ser diputado, algunos requisitos para ser senador, algunos requisitos para ser titular del Poder Ejecutivo, y con la reforma al Poder Judicial, los requisitos para poder ser, y ahí hay distintas categorías, pues ser juez, magistrado, ministro, ahí yo voy a tener distintas categorías con distintos requisitos. Todo esto es lo que hoy, en este entramado constitucional, están en las reglas para yo acceder a ciertos poderes. Y ahí discutiremos si todos esos poderes son de representación, pero hoy las reglas me permiten que, cumpliendo yo los requisitos para dos cosas: uno, cumplo requisitos, puedo votar, y también puedo cumplir requisitos para ser votado. Entonces, aquí hay una gran consecuencia de esto que estoy diciendo. El marco jurídico establece dos cosas: quién es elector, es decir, quién puede votar, y quién es elegible, y aquí también cuál es la vía de esa elección. Es decir, un sistema electoral te puede dar una vía directa
o una vía indirecta. Entonces, por ahí veremos, México, las votaciones son directas, es decir, cuando les digan, es que ustedes no votaron por, ahí cuestionense quién les está diciendo que no han votado por, porque hasta donde hemos tenido las reglas, siempre hemos votado de manera directa por nuestros representantes. Y aquí ya vamos a entrar un poco más a los principios del sufragio. ¿Qué características debe tener ese sufragio dentro de una democracia? Primera característica, que debe ser universal. Es decir, todas las personas que cumplan con los requisitos que yo coloque para la ciudadanía deben de poder ejercer su derecho al voto. ¿Qué requisitos o qué mecanismos sí son válidos dentro de una democracia? ¿La de credencial de elector es un requisito válido para garantizar esa universalidad del voto? Yo digo que sí. Y aquí hay que analizar las características de esa credencial de elector. Cuando yo voy y me inscribo, o voy por primera vez, ustedes fueron con 17 años y cachito, o ya cumplidos 18 años y acudieron al INE, o al IFE en su caso, a mí me tocó ir al IFE, cumplía los requisitos, ¿y qué pasó con esa consecuencia de cumplir los requisitos? Yo obtuve un mecanismo que se construyó para dar ciertos mecanismos de protección al voto. Es decir, y aquí hacemos una regresión histórica de nuevo. ¿Qué pasaba? Uno, no todos podían votar, aún cumpliendo esos requisitos, es decir, había un manejo político de quién podía votar. Y dos, había quien podía votar más de una vez, es decir, no había los mecanismos de protección para que una persona solo pudiera emitir un voto. Entonces, esto está detrás de la universalidad. ¿Qué hay, por ejemplo, detrás? Y les pregunto, ¿cuánto les ha costado su credencial de elector? 0 pesos. ¿Por qué cuesta 0 pesos? Y si les pregunto de su pasaporte, que es otro mecanismo que puede ser de identidad, les cuesta. Y es para ejercicio de derechos también. Y si les pregunto por su licencia, también les cuesta. ¿Por qué la credencial de lector vale 0 pesos? La primera, la reimpresión uno, 2, 3, cualquier trámite ante el INE para yo tener una credencial, ¿por qué vale 0 pesos? Porque el Estado es muy bueno, porque el INE tiene un presupuesto enorme y le alcanza para derrocharlo. ¿Por qué vale 0 pesos? ¿Qué hay de fondo? De fondo hay un principio de igualdad. Si yo coloco un costo mínimo, va a haber un gran número de mexicanos atendiendo al nivel de pobreza que no van a tener ese presupuesto para ejercer un derecho político de representación. Y por eso la credencial de elector es un mecanismo para votar y que también nos sirve de identidad que no tiene ningún costo. Si yo coloco un costo mínimo, el que sea, estoy rompiendo esa igualdad frente a el universo de ciudadanía, porque hay un gran número de mexicanos que están en extrema pobreza. El plástico de la credencial de lector vale 20, 30 pesos, que no van a tener esos 20, 30 pesos. Y entonces tú dificultas el ejercicio de derechos políticos y colocas un parámetro que ya fue eliminado dentro de esta evolución de la representación. Antes podemos encontrar ejemplos históricos en donde tú sí tenías que aportar cierto número de recursos al Estado para tener una participación política. Y entonces hay que tener presente esto. Cuando hablemos de todos los ciudadanos, detrás hay una construcción de ese todos en los requisitos. ¿Qué requisitos yo pongo? Yo puedo hacer unos requisitos en donde yo coloque ciertos elementos de distinción y estoy eliminando a un gran número de población en la participación. Entonces, esto ténganlo presente y ténganlo presente en esta evolución histórica que tuvimos. ¿Por qué? Porque antes también no todos podían participar. ¿Cuáles van a ser los elementos que vamos a ver hacia adelante? Padrón y lista nominal. ¿Cómo se construyen? ¿Cuál es la distinción? Por ahí ustedes tienen un ejercicio y aquí van a tener una liga para que vean las distinciones. No voy a profundizar. Hoy va a ser una clase un poco más dinámica, más rápida. No voy a profundizar tanto en estos dos temas. Aquí está la liga y hacia adelante lo veremos. Pero ténganlo presente.
que con estos elementos yo voy a tener un requisito que fue una demanda histórica, saber quién podía votar y dónde podía votar. Hoy ustedes, cuando vienen las elecciones, agarran sus datos que están en la credencial del elector, meten esos datos y le dicen tu casilla está aquí. Si estás en un tránsito por cuestiones de trabajo o por otras cuestiones, hay casillas que también te permiten emitir ciertos votos. Es decir, el Estado está garantizando tu ejercicio cuando estás dentro de este listado que te permite decir, tú hoy tienes tus derechos políticos vigentes, tú puedes participar y esto te incluye que puedas votar por y ya están las distintas opciones dependiendo de las elecciones que se estén llevando a cabo. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, No, maestro. pasamos al siguiente parámetro que es la igualdad o que el principio del sufragio del voto es igual, es decir, que todos los votos son iguales en cuanto a su valor numérico. Esto es importante y tiene una traducción un poco más técnica. Cuando yo digo que todos los votos valen igual, ¿cómo garantizo esto desde el ámbito electoral a la hora de traducir votos en representación? Porque que yo diga que todos los votos valen igual, pero tengo un distrito con 100 electores y tengo 199 distritos o 299 distritos con 10 millones de electores, no estoy cumpliendo con ese parámetro de igualdad en los votos. Es decir, puede haber votos que valen más o cuesta menos, por así decirlo en otro lenguaje, cuesta menos esa representación. Voy a necesitar menos votos para llegar a ese cargo de representación. Y aquí hacia adelante veremos un tema muy importante y por ahí abriré tal vez algún momento para que su compañera Anaí nos explique qué pasa, por ejemplo, en la construcción de distritos en Estados Unidos. En México sí se apuesta por distritos que atienden a población. Hay otros estados en donde la construcción de distritos sí tienen ya una carga política, es decir, es muy difícil que otra opción gane como tú ya construiste los distritos. Aquí lo que se busca es agarrar dos elementos súper importantes que vamos a tener ahí. Un elemento importante que va a ser cómo voy a tener ese número de personas para construir los distritos. ¿Quién es la autoridad que me va a decir cuál es el número de personas que hoy en México van a poder ser el parámetro, y estoy hablando de personas, no de ciudadanos? ¿Cuál es ese parámetro para yo distribuir entre las 300 partecitas? Porque tenemos hoy 300 distritos. ¿Cuál es esa base o ese parámetro para yo distribuir en esas 300 partecitas? ¿Alguien sabe? Cada 10 años pasan a nuestra casa y nos tocan y nos preguntan, ¿cuántas personas viven? El censo. El censo. Y aquí hay persona que se identifique como una persona indígena y entonces ahí tú ya tienes ciertas características que el censo te va dando. Entonces tú vas a tener ya un número específico, es decir, cuál es tu total de población y ahí vas a dividir entre 300 partecitas. Nada más que hay también ciertas reglas. Dentro de esas partecitas no puede haber menos de dos representantes. Entonces tú ya tienes ahí otro candado. Los estados muy chiquitos, como Tlaxcala, como Colima, les estás garantizando que al menos tengan dos representantes por la vía de los distritos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó, por ejemplo, en esta última distritación? Hubo entidades que en proporción crecieron en población y esto se traduce en que ganan distritos o un número mayor de distritos. Alguna población crece menos o se disminuye, esto se traduce en que vas a tener menos distritos. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la última distritación? Ciudad de México tuvo menos distritos. ¿Cuál fue esa dinámica poblacional? La Ciudad de México creció menos en proporción a otras entidades. Entonces tú tenías ahí que distribuir los distritos. Esto pasa cada 10 años y esto te permite garantizar esa igualdad del voto. Es decir, que cuando Luis Salgado vota
en Ciudad de México y María del Carmen vota, voy a inventar, en Hidalgo y Alicia vota en Nayarit y Ana Luisa vota en Nuevo León y Apolo vota en Veracruz y Héctor vota en Tlaxcala, sus representantes atiende a un número de población similar. Es decir, ese escaño representa a un número similar de población. Están tomando decisiones en nombre de y una población similar. Esto es importante que ustedes lo tengan. ¿Qué pasó? Y aquí hago un paréntesis. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la elección judicial con cargos de jueces en materia a nivel nacional que fueron votados en distritos muy específicos en Ciudad de México? Rompiste esta universalidad del voto y ese peso del voto. Es decir, dijiste que para ciertos cargos valía más el voto de la ciudadanía en la Ciudad de México para elegir cargos que tienen decisiones a nivel nacional. Esto no tuvo una justificación, es decir, si cualquiera puede acudir en esas materias porque van a conocer materias a nivel nacional, ¿por qué únicamente se eligió en distritos en la Ciudad de México? Es decir, le quitaste valor al voto de ciudadanía que también puede tener interés a nivel nacional en la designación de esos cargos y dijiste, no, estos le tocan únicamente al distrito 1, 3 y 5 de la Ciudad de México. Oye, pero es una materia, en materia de telecomunicaciones, es materia nacional, únicamente son esos distritos. Ahí eso vino a complejizar y vino a romper esa igualdad en el voto. Es decir, si tú no estabas en Ciudad de México, tu voto no valía igual para la designación de esos cargos. Ahí tuvimos ese problema y fue una de las críticas, entre muchas, a la elección al Poder Judicial. ¿Dudas hasta aquí? Si no hay dudas, avanzamos. Ya No. saben que en cualquier momento levantan mano y vamos ahí dialogando. Algo que ustedes han vivido mucho, el voto es secreto. Es decir, la decisión que ustedes toman no puede ser conocida por nadie, no puede ser coaccionada por nadie. Cuando ustedes han ido a votar, digo, salvo en la pandemia que quitaron un poco como la cortinita, ahí los dos plásticos para menor contacto, pero en realidad, digo, ya después se vio que pues, realmente no había tanto problema con el contacto, sino una buena ventilación, pero ¿qué me implica a mí que mi voto lo emite en una mampara? ¿Qué es lo que me está diciendo la autoridad cuando la ciudadanía te dan tus boletas y te dicen pase a votar y tú vas a unas mamparas? ¿Qué es lo que me está protegiendo esta dinámica? ¿Qué es lo que se busca? Que yo únicamente esté frente a las boletas y que nadie pueda coaccionar mi voto. Que aunque me haya dicho mi jefe, tienes que votar por tal, yo estoy en plena libertad y con una protección para decir, aquí está mi voto. Y por ejemplo, una de las características de las boletas electorales es que si hay un folio en el bloque, pero no en la boleta. Es decir, yo nunca puedo saber cómo votó Juan Pérez. Juan Pérez, yo le entregué una boleta y él la depositó en la urna. No hay ningún mecanismo por el cual yo sepa cómo votó Juan Pérez. Es decir, yo agarro mis boletas, las introduzco en la urna y no hay ningún mecanismo para identificar cuál fue mi boleta. Esto se ha ido construyendo. Ya sé que hay mecanismos de coacción que los partidos políticos han encontrado, como una fotografía, como ciertas cosas. Ahí lo que se busca es proteger el derecho al voto y dos, también tener mecanismos de protección o de garantía en donde la ciudadanía puede ir y buscar una sanción a quien le esté coaccionando ese voto. Pero estos son los elementos y ustedes lo van a ver en todas las elecciones. Cuando ustedes acudan a una casilla, y de hecho quienes sean funcionarios de casilla tienen que llevar este material, a un ciudadano se le coloca esa tarea el día de la elección y colocan las urnas y lo están armando y luego la gente
ya está inquieta porque han pasado 5 minutos. Oye, aguántame, estoy armando las casillas en donde estoy colocando los elementos para que tú emitas tu voto con tranquilidad. Y hay otros mecanismos de protección que, por ejemplo, los partidos políticos pueden pedir firmar todas las boletas y entonces al reverso las están firmando los representantes de los partidos. Es decir, mayores mecanismos de qué? De protección a que ese voto pueda ser secreto y que nadie más introduzca votos o que alguien más decida por ti. Todo esto, recuerden, y aquí hago hincapié, el derecho electoral mexicano surge desde un contexto de desconfianza. Todas las reglas que yo estoy construyendo están en la óptica de construir confianza. ¿Por qué? Porque venimos de un sistema en donde había una desconfianza, en donde yo no tenía la certeza de que mis votos fueran bien contados y esto tuviera como resultado que quien llegaba a los espacios de representación realmente fueran traducción de la decisión que quienes habían votado habían decidido. Es decir, esto se fue construyendo. Una de las principales o cambios o decisiones que se tomó cuando la autoridad electoral pasa a ser autónoma es la construcción del padrón. Pregúntenle, o aquí si hay gente que vivió otras elecciones, pregunten qué pasó cuando se hizo el cambio a una credencial de votar con fotografía. Antes eran unas credenciales naranjas que tenían ciertos datos, pero no tenían una fotografía. Es decir, no tenías elementos de identidad. Hoy en día, cuando ustedes llegan, la ciudadanía que está ahí y los representantes de los partidos que tienen el derecho de estar ahí para cuidar que en esa elección no se den mecanismos para alterar la decisión de la ciudadanía, tienen un listado. Y de hecho te dicen tu nombre y ven ahí una fotografía que está en ese listado que ellos tienen y verifican tu identidad. Es decir, estoy protegiendo que Luis Salgado solo pueda votar en nombre de Luis Salgado. Y así se ha ido construyendo. Y Luis Salgado va a tener los elementos para acudir en una mampara en donde nadie puede influir en su decisión. Hay mecanismos, por ejemplo, también para sacar mampara. ¿Qué pasa cuando hay personas con ciertas características de discapacidad? Hay también mampara en donde yo puedo acercarla para que ellos voten en esa secrecía necesaria. Entonces, ahí hemos ido evolucionando. Me regreso un poquito a la igualdad del voto con una característica que hemos tenido. Se ha ido incrementando quienes pueden votar. ¿Qué pasó en la última elección federal? Por ejemplo, personas privadas de la libertad, sin sentencia firme, pudieron votar. Es decir, yo todavía no tengo la certeza de culpabilidad, todavía no traduzco en suspensión de tus derechos político-electorales, por lo tanto puedes votar. Esa fue una característica de la elección del 24. ¿Qué pasó con la elección al Poder Judicial? Tampoco pudieron votar esas personas que hoy no tienen sentencia firme. Es decir, tuviste una regresión en tu universo de personas que podían votar. Esto, en otras palabras, ¿en qué se traduce? En que no se dio esa igualdad al voto, es decir, hubo personas que tenían ese derecho y que por elementos de justificación presupuestal no pudieron ejercer ese derecho. Ahí tuvimos un problema también en esa elección judicial. ¿Y qué pasa? ¿Quiénes eran personas que estaban súper interesadas en quiénes iban a ser los jueces? Pues a esas personas que tenían un interés más fuerte, les dijiste no puedes votar. ¿Y cuál fue la justificación? Es que no hay el suficiente número de recursos. De hecho, si ustedes participaron en esa elección, van a ver que también el número de casillas y la configuración de las casillas fue distinta. ¿Qué les quiero decir con esto? Y cuidado con construcciones simplistas. Todos los derechos cuestan, ¿eh? No hay derecho que no cueste, pero tú necesitas garantizar un mínimo para el ejercicio de derechos. Y hay un principio de no regresión. Si tú ya tuviste elecciones con ciertas características, no puedes ir para atrás. La elección al Poder Judicial tuvo características que fueron hacia atrás.
los cómputos, por ejemplo, fueron distintos, eso lo iremos viendo hacia adelante, pero tengan claridad en que sí ha habido momentos ya en esta época en que estamos ya después de la transición democrática, en donde sí ha habido elementos que colocan riesgos de regresión. Elección al Poder Judicial, las personas migrantes tampoco pudieron votar. Históricamente, ellos ya podían participar en la elección de representantes. Y tú le dijiste, ¿qué crees? Como no hay suficiente dinero, tú no puedes participar. Y te dicen, es que son cargos de representación. Pues, oye, pero si son cargos de representación y estás decidiendo con un universo menor, aquí algo está pasando. Entonces, ahí para que lo tengan presente, aquí en cuanto a materiales electorales, les pongo el acuerdo de la elección del 24. Cada que hay una elección, las autoridades electorales, tanto nacionales, es decir, el INE, como los organismos públicos electorales locales, van a tomar estas decisiones. ¿Por qué? Porque tú necesitas construir ciertas características de ese material que se va a utilizar en las urnas. Y también tú puedes reutilizar mucho material que esté en buenas condiciones. Entonces, ahí hay acuerdo, ahí se ponen ciertas características. Denise. Sí, Sí, Denise. bueno, sí, hasta todos. De hecho, ya había mucho progreso con todos, incluso de los materiales, porque yo llegué a trabajar como capacitadora asistente electoral y a Ajá. mí me tocó una elección aquí en Tultepec, en Santiago Teyahualco, donde las urnas ya eran electrónicas. Sí. De hecho, la autoridad electoral ha aprobado urnas electrónicas. El voto electrónico es una opción, pero es muy cuestionada, ¿eh? Una urna electrónica es más barata que una urna normal. No siempre es más barata, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene mantenimiento, porque tiene un costo de producción, porque tienes que también colocar ciertos mecanismos de certeza en cómo se emite el voto, la secrecía del voto, pero por ahí algunos países han apostado por urna electrónica como Brasil, otros países han colocado urna electrónica y después han ido para atrás, ¿eh? O sea, no es como una respuesta sencilla de sí, la urna electrónica es mejor, no es tan sencillo. Sí, Denise. Sí, de hecho, esa vez, bueno, votaban como con dos tarjetas. Ujú. Y al momento de hacer pues todo el conteo de las boletas, ya no contaban. De hecho, el ticket ya salía impreso. Sí, sí, tú ya tienes digo, tiene ventajas. Al final tú ya tienes un resultado más rápido de esa urna, pero tienes que tener mecanismos de garantía, por ejemplo, si los partidos políticos no están de acuerdo en ese resultado, tiene que haber un mecanismo para yo poder hacer un recuento de esos votos. Es decir, cuando tú emites esos votos, hay un papelito que entra a la urna y hay un papelito también que se le da a papelito, por así decirlo. Es decir, hay un sufragio y hay como una garantía hacia la ciudadanía de cómo votaste. Entonces, por ahí tú tienes elementos que te van a permitir tener esa certeza en cómo se está emitiendo el voto. Hay lugares en donde se ha usado urna electrónica, sí. Hay desarrollo de urna electrónica en México, sí. Hay desarrollo tanto a nivel nacional con el INE como tanto a nivel local con algunos organismos públicos electorales locales que han desarrollado urnas electrónicas y las han utilizado. Se ha utilizado con buenos resultados. Nada más aquí, recuerden, hay un elemento de confianza muy importante en cómo se van a desarrollar las elecciones. La mayoría de partidos políticos no confían en las urnas electrónicas. Entonces, por ahí tenga nada más presente esto. Otro elemento del voto es decir que aquí vamos a ver es el voto directo. Es decir, mi voto se traduce o yo no tengo un intermediario para la elección de una figura. Es decir, yo voy a votar por quien va a ser la titular del poder ejecutivo. No hay un tercero que va a tomar esa decisión por mí. Yo voy y voto y de manera directa se traduce. Yo voto de manera directa a mis diputados y voto de manera directa a mis senadores. Aquí les pongo, por ejemplo, Estados Unidos, si es un voto indirecto. Es decir, yo no estoy votando directamente por quien va a ser mi representante, va a haber un tercero que va a tomar esa decisión. Por eso, ustedes cuando vean una elección en Estados Unidos van a ver que se está votando por colegios. Aquí les pongo una liga que da una explicación sencilla, pero que les va a permitir hacer una distinción entre
modelo de voto directo y modelo de voto indirecto. Ahí échenle un ojo, les digo, les voy a colocar la presentación, está la liga y si hay dudas, ahí las vamos resolviendo. Y otro de los principios, voto libre, es decir, debe ejercerse sin coacción o cualquier otra influencia externa. Es decir, cómo yo coloco ciertos mecanismos. ¿Qué pasó y qué evolución hemos tenido, por ejemplo, en esto? Digo, cuando leemos esto, parece muy sencillo, pero ha tenido muchas reglas de aplicación. Por ejemplo, ¿qué pasó con el tiempo de radio y televisión? La regla fue únicamente puedes tú acceder si eres partido político y únicamente vas a poder acceder en los tiempos del Estado. ¿Qué es lo que estás buscando? Que no haya otros factores que busquen influir en la decisión. Esto tiene una demanda, tiene un origen, esto es producto de lo que pasó en 2006 y también hacia atrás. ¿Por qué? Porque las televisoras y las radiodifusoras colocaban tarifas distintas a los partidos políticos. Y entonces no había un elemento de equidad en el acceso a radio y televisión y terceros podían buscar influir en esa decisión. Y entonces se buscó colocar un candado en la Constitución, es decir, quién y cómo puede acceder a esos tiempos y cómo los distribuyo. Vamos a ver en las sesiones adicionales con la propuesta de reforma que hay una reducción en el tiempo. ¿Esto qué me implica? A la posibilidad de los partidos políticos de llamar al voto. ¿Por qué y cómo esto puede afectar? Porque estás diciendo, tienen que salir más a campaña, pero hay menos tiempo en radio y televisión, entonces tienes menos espacio para llamar al voto por los mecanismos que se han apostado, es decir, que todos los partidos políticos tengan ese piso para acceder y que el dinero no sea un elemento de distinción, es decir, que no haya una contratación. Sí, Priscila. Profesor, por ejemplo, ¿qué pasa en los casos que, como en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que usaba la mañanera como un espacio, como una plataforma de su propio partido? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, en un dado caso que Ricardo Salinas Pliego sí se postulara como presidente contando con una televisora, por ejemplo? Son dos escenarios distintos. Y con las reglas que hoy tenemos, digo, no sé hacia adelante, pero las reglas que hoy tenemos, hay elementos de distinción. Las mañaneras son recursos públicos, y ahí está el 134. De hecho, había una prohibición para esas manifestaciones. De hecho, la elección del 24 es la elección con mayor injerencia por parte de autoridades en el proceso electoral. ¿Qué pasó en 2006? Fox hizo algunas manifestaciones, y eso fue parte de los argumentos que dijeron que hubo elementos de inequidad. ¿Qué pasó en el 24? Muchas autoridades estuvieron participando y con recursos públicos. Por eso te digo, primer elemento de distinción, recursos públicos. Segundo elemento de distinción, tú puedes ser dueño de una televisora, pero es una concesión y tú tienes espacios específicos en donde tú puedes llamar al voto. No puedes tú estar llamando al voto en cualquier lugar. De hecho, les voy a compartir ahí luego el monitoreo de espacios noticiosos, porque si ya es que mucha gente hace la ficción de noticia y por ahí también llama al voto o se hace promoción de las candidaturas. Se ha apostado desde la autoridad para también hacer esa medición. Principales noticieros o espacios de noticias, televisión, radio, y hasta se dijo, es que luego en la parte de espectáculos también por ahí hay una ficción. Todo eso se está monitoreando, de hecho hay un listado, no todo, hay un listado, los partidos políticos conocen ese listado, participan en la construcción de ese listado y se está monitoreando. ¿Qué pasa también? Y lo vamos a ver hacia adelante. En radio y televisión, el INE está monitoreando en todo tiempo. Es decir, si yo te mandé que salen solo 10 spots, estoy verificando que salgan esos 10 spots y que no aparezcan más contenido. ¿Qué es lo que hace? Están grabando, hay huellas de los spots, ahí están verificando. ¿Qué pasa si alguien detecta un spot que o no es el contenido o está apareciendo de manera indebida? También se acude a través de medidas cautelares. El INE rastrea en sus grabaciones si sí apareció esto y por ahí hay una sanción. Es decir, este elemento ahí está colocado. Abro pequeño paréntesis.
que lo vamos a ver en las sesiones de la propuesta de reforma. Pero hoy en día están proponiendo algo que todavía no logro entender muy bien y que puede ser un riesgo, que es el uso de inteligencia artificial en ciertos spots y que eso sea un elemento para calificarlo de, uno, posibilidad de transmisión, dos, posibilidad de medida cautelar y bajarlo. Ahí puede ser un mecanismo de riesgo hacia la libertad de expresión. No sé si hay dudas, comentarios, pero una cosa es lo que la ley dice y otra lo que hacen. A ver, el problema, Priscila, y aquí los invito, vayan adelantando, lean el 134 constitucional y lo vamos a ver hacia adelante. El 134 establece ciertas reglas. ¿Cuál ha sido uno de los problemas? Que no estuvo el mecanismo de sanciones. Y entonces las autoridades, cuando no ven un mecanismo de sanciones, ¿quién puede sancionar al presidente de la República? Esa es la pregunta bajo la construcción del 134. Porque lo que tradicionalmente se había hecho es que funcionario público que violente esas reglas, el superior jerárquico es quien aplica la sanción. Y entonces, ¿quién es el superior jerárquico del titular del Ejecutivo? Ahí hay un vacío en cuanto a la construcción de sanciones. Lo vamos a ver hacia adelante, vayan leyendo el 134. A lo mejor en constitucional ya tocaron el 134 y tienen un panorama. Vean también, y lo vamos a ver, la propuesta de reforma abre la participación de autoridades en procesos electorales a llamar al voto. Esto puede ser peligroso bajo un mecanismo de inequidad, porque tú tienes ya también a autoridades políticas llamando al voto. Esto puede romper por completo el piso que tú buscas de cierta igualdad. Te digo, ya tenemos antecedentes que han estado erosionando esa equidad, pero colocas ya una regla que va a permitir que todas las autoridades estén participando en las elecciones. A mí no me gusta, yo prefiero el mecanismo en donde las autoridades están en un silencio temporal y que ya al ciudadano le toca valorar si premia o castiga a esas autoridades. ¿Qué pasa también? Tenemos nosotros aquí, les pongo también la información de la posibilidad de elegir libremente entre diferentes opciones. Es decir, que mi voto sea libre también significa algo. Hoy ejerce tu voto en libertad, pero tienes solo una opción y ya pasó en México. ¿Realmente había una libertad del voto cuando tenías una opción para el titular del Ejecutivo? ¿Cuál libertad de voto? Si solo puedo elegir una opción, no tengo libertad. Y aquí le pongo los datos de los registros de partidos políticos, cómo ha ido esa evolución. Recuerden, el régimen primero se abrió para que varios o varias opciones políticas pudieran participar y las reglas han ido modificando bajo ciertos porcentajes de votación para tú mantener el registro. Si no obtienes el 2% durante muchos años, perdías el registro. Ahora es el 3%. No tienes ese 3%, le pasó al PRD, pierdes el registro como partido político nacional. Y por ahí haremos la distinción entre nacional y local, los registros y los porcentajes, pero aquí vayan viendo este histórico que aquí les coloco. Cada 6 años se abre un proceso de constitución de nuevos partidos, es decir, ahorita estamos en la ventana en donde existe la posibilidad de formar nuevos partidos. El INE va a evaluar si cumplieron con los requisitos que la legislación les establece y aquí les pongo la liga del proceso de constitución de nuevos partidos políticos. Iremos a profundidad en esos temas, pero tengan presente que es un sistema que cada 6 años se está abriendo. Es decir, después del 24, es decir, de la elección presidencial junto con el legislativo, se abre esa ventana. Van a pasar otros 6 años para que se abra esa ventana. ¿Cuándo pueden perder el registro? Cada 6 años no. Cada que hay una elección federal, es decir, los nuevos partidos que van a participar, si es que obtienen el registro en la elección del 27, si no obtienen el 3%, van a perder ese registro. Y del 27 a la elección del 30 no hay una ventana para nuevos partidos. Tiene que estar la elección del 30 y después de ahí ya se va a abrir la ventana. Ahí hay una crítica de muchos que dicen que debería ser cada 3 años esa ventana de oportunidad para nuevos partidos. ¿Qué hay de fondo con la posibilidad de crear nuevos partidos políticos? Si está la opción A, B, C y D, y yo no veo una representación en esas 4 opciones, y veo que un número importante de personas piensan igual que yo
y pensamos que la opción no es ni A, ni B, ni C, ni D, sino la opción es la E. Nos podemos poner de acuerdo para el ejercicio de nuestros derechos políticos y generar la opción E. Esa es parte de la evolución que hemos tenido en estas opciones de nuevos partidos políticos. Por ahí, vean la lista. Digo, a algunos les pueden sonar de algunas elecciones y otros van a decir, ah, pues tal vez de niño me acuerdo haber visto por ahí una propaganda electoral de cierto partido político, el del gallito, por ejemplo. Ahí, pues recuerdo que cuando era niño por ahí llegué a ver un gallito, mira, era el partido tal. Pues no obtuvo la votación y perdió el registro. ¿Dudas hasta aquí? Si no hay dudas, hasta aquí dejaría la sesión de hoy. Revisen el diccionario que les había compartido. Esto ahí tiene un desarrollo. Si hay alguna duda de este contenido, por favor, váyanme diciendo y cada que arranquemos una sesión, yo también abriré espacios para dudas y no pasa si ya, si pasó ya esa sesión y tienen duda, no pasa nada y nos regresamos a ir viendo el contenido. También les voy a subir esta presentación para que ahí vayan viendo las ligas. Por lo general, tema que yo les esté dando, voy a intentar colocar las decisiones de la autoridad, es decir, cómo se construyeron esos acuerdos. Por ejemplo, muchos les han dicho, es que miren cómo se distribuye RP, no se cambia la fórmula. Nos han dicho en medios eso. ¿Conocen realmente los acuerdos de las autoridades electorales en esa distribución de espacios de representación proporcional? Hay que conocer los acuerdos, cómo se construyen. Financiamiento, es que los partidos cuestan mucho. ¿Cómo se construye esos porcentajes de 70-30? ¿Cuál es el factor del UMA? ¿Cuál es el número base para esa multiplicación? Ahí lo iremos viendo y les iré compartiendo siempre las decisiones de la autoridad para que ustedes vean cómo está ya reflejado o la aplicación concreta en el actuar de las autoridades electorales. Si no hay más dudas, comentarios, gracias, Profesor, buen día. solamente, Sí, sí, Araceli. solamente para saber si el calendario que nos compartió va a seguir, vaya, las entregas van a seguir siendo con base a ese calendario. A ver, como les dije, sí hay un calendario, pero yo no cierro la entrega de actividades en esa fecha. Yo les Ok. permito que ustedes entreguen de manera posterior. ¿Qué va a pasar? Yo les voy informando. Voy a cerrar ya unidad 1 y ahí sí ya cerré por completo. Si hay algún caso excepcional, puedo aceptar la entrega, pero muchas veces la acepto bajo o sea, ya no sobre 10 voy a calificar, sino sobre 8 o sobre 7, dependiendo del tiempo. Pero sí, hasta el momento todavía las actividades están abiertas para que ustedes vayan subiendo, yo les voy diciendo. O sea, es un calendario que les marca una ruta, pero que no es fijo para la entrega. Es decir, no al día siguiente ya no puedes entregar. No sé si hay otra De duda. acuerdo, gracias. Hola Luis, buenos Sí, días. Perdón buen día, Anaí. el tanto, escucha mucho ruido, pero bueno. Oye Luis, una pregunta. ¿La Auditoría Superior de la Federación en cuestión de recursos públicos puede de alguna forma pues estar como por encima del presidente? O sea, es decir, como la autoridad que está viendo ese tema de recursos públicos. No, aquí digo, es una lectura muy jurídica. Un superior jerárquico no significa aquel que te puede, por ejemplo, revisar el uso de recursos presupuestales. Digo, la auditoría hace una revisión y la auditoría de quién depende. Depende del Poder Legislativo, ¿eh? La auditoría no es un autónomo, no es un constitucional autónomo. Ese es uno de los problemas. Los ejecutivos no tienen un superior jerárquico. Y hablo tanto de ejecutivo nacional o federal como de los locales. En los locales muchas veces se mandaba hacia los congresos, pero realmente no son superior jerárquico. ¿Qué pasaba muchas veces? Cuando llegaban esas sanciones, los congresos locales se ponían a valorar si era correcta o no esa sanción. No, no les tocaba valorar, ¿eh? Les tocaba aplicar la sanción. Entonces hemos tenido ahí un problema. 134 es uno de los grandes problemas. ¿Por qué también? Y digo, lo veremos hacia adelante, pero agarren las reformas. Cuando se pone esto en el 134, nunca se desarrolla en legislación secundaria. Viene una reforma en 2014 y ya tenías esa omisión legislativa. ¿Y qué pasó con el legislador? Dijo, te pongo un nuevo plazo para que regules en legislación secundaria. Y han pasado años y no está esa regulación. Entonces tú ahí tienes vacíos normativos que te permiten el actuar de las autoridades que saben que no va a haber una sanción.
¿Puede ser un elemento de valoración del Tribunal Electoral? Sí. ¿Te puede dar hasta nulidad? No lo sé. No ha dado. La autoridad correspondiente, Tribunal Electoral, podría valorar que hubo una gran participación de las autoridades y que esto se traduce en una afectación a la libertad del voto. Pero es muy complicado construir esos argumentos. Entonces, hay que tomarnos en serio las reglas y ver también ahí el actuar del Poder Legislativo, que esas omisiones tienen un beneficio en el desarrollo de irregularidades en los procesos electorales. Si yo sé que la sanción realmente es una llamada a misa desde las autoridades, pues voy a seguir utilizando recursos públicos para buscar influir en las elecciones. ¿Y esto cómo me afecta? Entonces, son de los puntos que sí se tienen ahí como focos de mejora para la regulación electoral. No sé si hay otra duda o comentario. Si no hay más dudas y comentarios, de nuevo agradecerles. Seguimos en comunicación, sigan avanzando y cualquier duda, ahí estamos en comunicación. Tengan muy buen día y luego nos ponemos de acuerdo para la propuesta de reforma electoral. Ahí vemos la hora y día que mejor nos quede a todos. Gracias. 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 Hasta luego, Gracias. gracias. Buen día. Buen día a todos. Gracias, buen día.